¿Alguna vez se han encontrado en una situación en la que tienen que tomar una decisión, pero saben que, aunque una de ellas resulta más atractiva, intuimos que esta nos traerá consecuencias negativas tarde o temprano, pero que la otra opción nos llevará por un camino sinuoso y quizá más difícil, algo que no siempre estamos dispuestos a recorrer, pero que sin embargo intuimos que habrá un fin noble en él? Con certeza podemos afirmar que estas situaciones se les han presentado a los seres humanos desde épocas ancestrales, y los relatos han presentado en sus historias escenarios similares, representaciones de estas situaciones que nos permiten reflexionar sobre momentos de incertidumbre, tentación y las consecuencias de nuestros actos. Y algunos de los relatos que abordan estas intrigas son las pastorelas. This is it. Ground Zero. Bienvenidos a este club, el Club de los Relatos, este espacio donde estamos buscando reflexionar en torno a la fascinación que tenemos por los relatos en sus distintos medios, ya sea cine, teatro, literatura, incluso, ¿por qué no?, videojuegos también, que los hemos estado excluyendo en los últimos años, pero han agarrado muchísima fuerza. En esta ocasión estoy muy contento porque vino a platicar un gran director, actor, amigo, colega y sobre todo, como lo acabo de llamar, un guerrero del arte, Enrique Páez Rubio, quien tiene más de 40 años de experiencia como actor, 30 años ya casi dirigiendo también esto en teatro, pero lo que me pareció fascinante es que no viene de una formación artística, sin embargo, el arte lo llamó. Así es. Y aquí está. Enrique, muchísimas gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué padre la presentación. Sí, primero que nada, pues amigos, ¿no? Teníamos ya ratote de conocernos, las familias y todo, entonces es un placer para mí estar aquí contigo. Gracias, igual, y mucho rato que teníamos de no platicar. Sí, Hace así mucho es. que no teníamos La pandemia nos interrumpió muchas cosas. Nos encerró todos. Sí. Y sobre todo al teatro, Enrique. ¿Cómo le fue al teatro con la pandemia? Muy duro. Nos cerraron todo, no había por dónde. O sea, no había, intentamos. O sea, el teatro es presencial, tú lo sabes. Se necesita al público, se necesita tener el contacto directo ahí al público y todo eso. Entonces, al cerrarlo, pues no podemos hacer nada. Intentamos hacerlo por streaming, intentamos hacerlo por plataformas diferentes. No, el teatro tiene que ser en el teatro, ahí. ¿Por qué funcionaría, por ejemplo, las series? El lado opuesto son todas estas plataformas de streaming que se fueron a la alza. Uy, sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué el teatro no podría funcionar en streaming? Porque, por ejemplo, es como cuando lees una novela, cuando lees el libro, tú te haces tu propia, te empiezas a imaginar a los personajes como tú crees, la historia, el lugar, todo eso. En el teatro te damos parte de eso, pero también te damos chance de que te vueles con la imaginación. La serie te da todo. Son medios distintos, ¿no? Muy Porque diferentes. creo que, todos los relatos tienen sus momentos, sus altibajos en cuanto a ritmos, pero creo que el teatro requiere mucho de la energía. Exactamente, sí se necesita ese contacto directo, ¿no? Muchos por ahí dicen que es el espejo de la realidad, entonces es ir a sentarte a ver qué me vas a ofrecer y qué es lo que con qué voy a conectar para poder identificarme. Cuando una obra tiene un éxito es porque el público se identificó. Si no se te hace aburrida, si no tienes... Hicimos una vez una obra de teatro basada, era como una parodia de la Segunda Guerra Mundial, y no fue el éxito que esperábamos porque la gente no se conectaba. No, muy lejano para el pueblo mexicano, a lo mejor. Exactamente. Entonces, como que no había... Y era comedia total. Y sí, mucha gente salía muy divertida, pero no fue aquel éxito que esperábamos porque encontramos eso, que no había conexión. Creo que ya sé cuál obra estás platicando. Sí. Desafortunadamente es una obra que quizá no funcionó comercialmente, pero híjole, qué buena pieza tenían ahí. Estaba padrísima, pero te digo, y nosotros con el esfuerzo que hicimos y todo eso, pero no hubo conexión. En cambio, hemos hecho algunas donde
pues, se nota la conexión, la gente va varias veces a ver la obra, compra boletos 10 veces por ir a sentarse a ver la obra porque se conectó, porque dice, así era mi papá, así era mi tía, o yo veía eso en la casa, yo llegaba y hacía esto, no sé, hay esa conexión, yo creo que así tiene que ser, ¿no? Our Great War is a spiritual war. ¿Cómo recibes este llamado al arte y sobre todo al teatro? Porque creo que estuviste estudiando antes medicina. Sí, va para medicina. Todo, yo desde niño decía mi mamá que yo decía que iba a ser doctor y doctor y doctor y doctor. Y así lo recuerdo yo. Pero dice también ella cuenta que yo le explicaba las películas. Siempre fui muy aficionado a la televisión y del cine. Desde chiquito yo las películas, todas, yo me aventaba todas las películas de vaqueros, de Santo y Blue Demon. Santo y Blue Demon para mí, wow, ¿no? Las comedias de Capulina, de Tintán, de Clavillazo, de Resortes. Todas las tardes pasaban películas en la televisión y yo las veía todas. Y luego, ya después, ya que crecí, me empezó a gustar mucho el fútbol. Entonces, empecé yo a ir a un club que tenía la empresa donde trabajaba mi papá. Y ahí jugando fútbol y todo empezamos a ver que también había cuestiones artísticas, ¿no? Y el grupo de danza y que el grupo de actuación. Y entonces mi hermano, el mayor que yo, a él sí le gustaba mucho cantar y todo eso. Entonces él entra a hacer eso. Cuando se inaugura el teatro, un teatro aquí en la ciudad también muy importante, muy bonito, vamos a verlo. Y vi esa magia del teatro ya hecha, una cosa impresionante, con un escenario giratorio, con los vestuarios, con la musicalización, con la iluminación, las atmósferas que daba la iluminación y todo eso. Fue para mí algo mágico que me enamoré y dije yo de aquí soy y ahí me quedé. Y creo que tiene mucho sentido ahora. Ya te fascinaba el cine, Sí. pero hay una mediación a través de la pantalla y un sonido que llega, digámoslo así, ya artificial. Exacto. Entonces, esta experiencia con la energía, lo vivo que eran los personajes y el sonido fue lo que quizá te impactó. Conexión que hubo ahí, ¿no? Me impactó mucho y era Cuento de Navidad, A Christmas Carol. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Y el siguiente, eso fue en diciembre, el siguiente año, órale, ¿dónde hay chance para entrarle? Y empecé a entrar y ya me metí. Y luego de ahí, ellos mismos nos convocan venían unas producciones muy grandes de Bellas Artes al extinto Teatro Florida, los festivales de música y danza que les llamaban ellos. Trajeron la ópera Aida y el ballet de la Bella Durmiente con la compañía de ballet nacional de Bellas Artes, de ballet. Y nos dicen, van a trabajar ahí de extras. Y entonces, la sorpresa es que nos dice el coordinador de producción, se acaban las funciones y dicen, nos vemos mañana en una oficina del Hotel Ancira. ¿Para qué? ¿Para pagarles? ¿Cómo? Sí, los vamos a pagar. Pues, lo disfruté y encima me pagan. Fue mi primer pago, 500 pesos. Wow. En el 79. Fíjate nada más qué escuela tan hermosa de andar entre los pasos de gato, pintar escenografías, actuar, bailar, escuchar a los directores, ver. Entonces, esa fue mi escuela. Pues los grandes, yo creo que así empiezan, ¿no? Sí, o sea, y mucho, el arte es mucho por accidente, ¿no? O sea, muchos no sabían cómo y ándale. Exactamente. Estaba pensando en Hitchcock, por ejemplo, que también inicia de una manera muy similar. Uh-huh. Pero aquí yo creo que vale la pena reflexionar en algo. Muchos podrían decir, entonces, ¿para qué estudio artes si muchos han llegado sin estudiar? Yo creo que aquí lo que no hay que olvidar es lo siguiente. Hay por delante una pasión que hizo querer aprender. Aprender, Entonces, yo siempre lo digo. De nada sirve estar o en la universidad o no estar en la universidad si a final de cuentas no está esa pasión. Yo creo que estudiar formalmente teatro, actuación, dirección, de acuerdo. Siempre va a ser un plus y siempre va a ser, digámoslo así, una certificación, pero que a final de cuentas creo yo que no puede llegar muy lejos si no hay esa pasión. Exactamente. Entonces, aquí en tu caso no se dio en tu camino la formación. La academia, sí. La academia, pero nunca faltó la pasión. Nunca faltó la pasión y el aprendizaje, te digo. O sea, yo les preguntaba a los maestros, ¿por qué esto? ¿Por qué así? Y esta producción, porque la primera dirección que hice fui con mi director, mi maestrazo, que luego fue mi maestro también, maestro Enrique Fernández, y le dije, maestro,
quieren que dirija unos sketches ahí en la Facultad de Medicina. Y me dice, y luego, pues, que los dirija, ¿cómo le hago? O sea, pues yo sé, pero ¿cómo empiezo? Ah, bueno, ya. Y empezó a decirme así, en una hoja, mira, órale, asesorado y todo, ¿no? Preguntando, siempre preguntando y aprendiendo. Y de ese entonces, ahora, Enrique Páez Rubio, ya con estos años de experiencia, ¿cómo es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo llevas un texto a la puesta en escena? Bueno, es estudiar el libreto, leerlo, empiezas a imaginar actores. A la hora de leer ya me estoy imaginando el actor, los que yo conozco. Aquí podía quedar este. Y es que el texto dramático es muy par con esas descripciones. Sí, porque precisamente por eso, para que el director empiece a proyectarme, supongo. Así es. Inclusive hay dramaturgos conocidos que dicen, yo escribí esto pensando en ti, en el actor, porque así lo hace. Igual los directores, bueno, al menos yo así le hago. Yo empiezo a leer el texto, empiezo a estudiarlo y ya me estoy imaginando el actor y a la actriz. Se puede decir que primeramente es el actor, la imagen viva del personaje, y después el espacio. Exacto. Muy bien. Exacto, el espacio. Para poder, casi siempre que me dicen, quiero que hagas esta obra, sí, ¿con quién? ¿Dónde? O sea, porque si no, no te puedes imaginar cómo la vas a desarrollar, cómo la vas a estudiar. Ya que tengas los actores, ya que tienes el espacio, empiezas a trabajar el texto. Yo muchas veces, si son muchos actores en escena, pues con fichitas o con frijolitos o le pongo un nombre a cada uno del personaje o el actor y los empiezo a mover en el escenario. Esa es mi manera de cuando son muchos actores. He hecho una vez hice un musical, no había elementos escenográficos más que una tarima y telones. Entonces también es bien difícil, porque cuando tienes una silla, un mueble, te apoyas muy padre para que sea más natural el movimiento. Cuando no tienes nada, que el escenario está solo. O sea, y creo que me queda más claro lo que comentabas al inicio. Es provocar al espectador para que imagine también el espacio con recursos quizá más limitados. El teatro es muy limitado para esas cosas. Digo, amén de que digas, se desarrolla en una sala de una cabaña, bueno, pues ya haces la sala en la cabaña y se acabó. Pero cuando tienes varios escenarios, en el camino, en el lago, en la cocina y que no se vea la cocina, no sé, o sea, vas inventando espacios, pues lo haces con iluminación. Y supongo que sacrificas espacios como director, ¿no? También dices, bueno, estos dos espacios se pueden resolver en uno solo. Exactamente, porque ese es el gran problema también. Me gusta lo que comentas porque precisamente esta obra de la que hablabas en un inicio, que no conecta con la gente, yo la recuerdo y tenía todo esto. Tenía una excelente escenografía, actuación, vestuarios, iluminación, todos los elementos. Pero en esta ocasión no funciona y es quizá por esta lejanía de la situación, ¿no? Algo muy diferente en esta obra que dirigiste, Embarazo a Domicilio, que yo la veía muy cercana. Así es. A lo mejor la producción era menos, llamémosle costosa, pero siento que hubo mejor conexión con el público. Así es. ¿Por qué habrá sido esto? Fíjate, esa obra tiene su historia. La primera vez que la hicimos se llamaba Violador a Domicilio. Muy difícil que funcionara, ¿no? Exactamente. Y luego era de un autor de la Ciudad de México, no lo recuerdo, pero era así. Ya la había hecho Ben Ibarra, papá. Él la había dirigido. Luego hicimos Flojita y Cooperando. Le hicimos una adaptacioncita, Flojita y Cooperando. Y le hicimos más norteñona, más para acá. Y luego la última que tuviste, Embarazo a Domicilio, todavía más adaptada, ahora sí, más actualizada para ese tiempo. Entonces ya más norteña la hicimos, más cerca hacia nosotros. Creo que con todo lo que comentas hay una masterclass aquí implícita. O sea, el teatro requiere de todos los elementos que lo constituyen, que estén orquestados, bien armonizados, como lo comentas, desde el actor, vestuario, iluminación, todos los elementos. Pero hay un siguiente elemento que es la conexión con el público. ¿Qué te estoy contando? Pero esta última también podría ser muy interesante, cómo el título de la obra
puede También. ayudarme a potenciar. Así es. Estoy escuchando los 3 títulos, Sí. las 3 versiones, y los primeros 2 me parece que estarían fuera de lugar Exacto. hoy en día. Exacto, por eso lo cambiamos. Violador a domicilio se hacía fuerte. Flojita y cooperando se hacía muy... Muy misógino, ¿no? Sí, También. muy raro, sí, exactamente. Entonces, embarazo a domicilio fue al final lo que... Y una lista así me puse, la otra vez estaba buscando cosas y me encontré la lista de los títulos que yo estaba proponiendo. Y bueno, salió eso. Salió un poquito más atractivo y que a la mera hora pues veías la confusión, el título te daba también esa confusión, sí. Y veías la historia y decías pues no pasaba nada, ¿no? Pero eso era parte de... Guys, what would you wish you'd done before you died? Actualmente estás dirigiendo la pastorela VIP. Así es. Donde están las figuras, principalmente de la televisión local. Sí. ¿Cómo es trabajar de pronto con estas estrellas locales? El problema es en los tiempos. Ese es el gran problema. Primero los tiempos. Cuando tienes así una variedad de actores o talento que vas a estar en una producción y que tienen muchísimo trabajo en ese aspecto, pues es bien difícil. Luego viene ya la cuestión de, pues yo sé más, yo sé menos, ¿para qué ensayo? Yo me lo aprendo y casi creo que, ¿verdad? No, y cuando no debe ser así, porque nosotros insistimos en que el ensayo para mí es muy importante el ensayo, porque es de prueba y error, ahí es donde los personajes los vas desarrollando, no, por aquí no te vayas, no, sí, dale aquí, dale allá, aún así que sea lo más ligero que sea. Hay 4 puntos muy importantes que un escritor americano decía, que tienes que saber contar historias, saber escribir chistes, storytelling es el contar historias, Joe writing es el escribir chistes, crowing, o sea, saber manejar al público, y el 4º punto es la improvisación, también tenerla. Todos esos 4 puntos los tienes que tener para poder tú conectar con el público y que la gente diga, wow, qué simpático. Pero ni aún siendo monólogo, tendría que estar todo eso orquestado por el director. Exactamente, no puedes hacerlo, no puedes. Y entonces el saber aprender a manejar todo eso, wow, o sea, está bien difícil. Esa es la chamba del director. Esa es la chamba, exactamente. Entonces te digo, dicen que hay 3 tipos de dirección: el líder, el maestro y el coordinador. Entonces tú vas a agarrarte de esa manera dependiendo de el equipo como es. Okay. Me explico, un director líder es el que tiene... Un poco más autoritario. Juega con el talento de todos. Okay. O sea, a ver, tú eres muy bueno para esto, a ver, dámelo. Y ¡pum! A la mera hora, pues, sale un buen líder, es lo que hace, ¿no? El maestro no. El maestro muchas veces trabajas con alumnos, con aficionados, con actores nuevos, y les tienes que decir desde cómo pararse en un escenario, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Es el director maestro el que trabaja mucho con los aficionados o con los alumnos. Y el coordinador muchas veces trabajas con los profesionales, porque sabes que ellos te van a dar. Sabes que ellos ya saben cómo pararse, cómo decir las cosas. Hay actores que dicen, tú como director dices, yo quiero que el personaje sea así, y el actor dice, sí, ok, pero si te doy esto, a ver cómo, qué padre, a ver, dalo, pum, y ahí es esa conexión. Entonces entras como coordinador y te unes junto con el talento de los que saben. ¿Sí me explico? Sí. Pero muchas veces en el equipo tienes que ser o líder, o maestro, o coordinador. Como director. Y es como una psicología laboral, ¿no? Mucho. O sea, tienes que estar... Claro, también, tienes que estar, a ver, con este sí le puedo gritar y decirle, a ver, ¿tú por qué eso? Pero al otro no le puedes decir nada porque el otro, me explico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas las tienes que ir manejando mucho. Y podríamos decir que globalmente la misión del director es hacer que todo funcione y todo se orqueste adecuadamente. Así es. Entonces, si un actor no está en sintonía Uh-huh. por alguna cuestión de ego, pues no solamente se afecta a él, sino afecta a toda la obra, ¿no? Sí, es que no olvidemos que la obra de teatro es la propuesta del director. Y el actor es, como decían, es el barro que el director como escultor va a esculpir, ¿no?
Ahora aquí hay cosas como, por ejemplo, como la pastorela, pues que no tenemos que irnos tan a fondo, ¿va? No tenemos que hacer tantas cosas así porque el propósito es diferente, ¿Qué se es una convierte en un pastorela espectáculo. en tus palabras, Enrique? La pastorela, bueno, la pastorela nace de los franciscanos que vinieron a evangelizar a los indígenas, a los aztecas, todo eso, ¿no? Trajeron el cristianismo acá y para evangelizarlos empezaron a contar historias y le cuentan la historia del bien y contra el mal y que los pastores iban en el camino y se llevaban los ángeles a decirles vayan a adorar al niño porque les va a ayudar a que ya no hay tanta pobreza y todas esas cosas, pero en el camino los va a haber tentaciones, tengan cuidado no caigan y cae el demonio. ¿Y cuáles son las tentaciones? Pues la gula, porque tienen hambre, la lujuria, todas esas cosas, ¿no? Que ya sabemos que son 7 pecados capitales. Y todo eso se va desarrollando hasta el final, que hay un confrontamiento del ángel contra el mal, o sea, el bien y el mal, y pues ya llegan al nacimiento. Esa es la historia original. Luego con el tiempo se siguen haciendo la clásica bien hecha, bien actuadita, bien contada para el mensaje, pero luego se fue diversificando y se fue yendo a la comedia, a la parodia, todos esos estilos de comedia que se ha hecho hasta el teatro cabaret, todo eso. Entonces la propuesta de nosotros es un espectáculo como de teatro cabaret, es una comedia. Y hacerla, digamos, lo más cómica o teatro cabaret, como lo comentas, Sí. no lo desprestigia, no lo desvirtúa. No. Simplemente son, como bien lo dices, mensajes diferentes. Sí, exactamente. Pero al final se mantiene el mensaje y eso es lo que siempre hemos querido y la mayoría lo hace, ¿eh? Al final se dicen unas palabras bonitas y se dice, todo eso lo hacemos para que se diviertan y todo eso, pero no desviemos del mensaje que es, ¿verdad? Y en esta magia, ¿has tenido alguna obra en particular que te haya marcado? No necesariamente que sea tu favorita, creo que Sí, claro. cada obra puede ser especial en su Yo momento. creo que la mejor es la que estamos haciendo, o sea, la última. Exactamente. O la que voy a hacer, no sé. Muy bien, bien dicho. Pero alguna en particular que haya marcado a lo mejor un parteaguas. Pues Claudio eres eso, sin duda fue un parteaguas, así como tú lo dices. Fue una obra que batallamos para hacerla y para conectar con el público, precisamente por el tema, por la temática. Eran años en los que ese tema todavía era tabú y toda la gente, no, ahorita ya, hombre, abiertísimo, donde sea, aceptadísimo, todo es más. Si les dices algo malo o algo es discriminación y cosas de esas, ¿no? Entonces, en aquel entonces era todo vetado, todo vedado. Entonces, hacerlo en comedia, yo creo que ese fue el éxito, ¿no? El entrar en un tema difícil y duro, porque si lo analizas era difícil. Y nuevamente el teatro haciendo su magia, un tema complicado, sí, a través de los mecanismos de la comedia, exacto, puede llegar al espectador. Así es. Claudio Eres eso fue, para mí, como actor, sí fue un parteaguas. Hasta llegar últimamente a hacer la segunda parte, ya grandes, diciendo, después de 20 años, ¿qué pasó con Claudio? Entonces, fíjate nada más, o sea, qué cosa tan impresionante. Enrique, definitivamente hay que hacer un segundo episodio. Sí, padrísima la plática, ¿va? Todavía hay mucho que platicar. Sí, es una chulada. Por ahí tenías un par de anécdotas que hay que contar en otra ocasión. Sí. Pero antes de cerrar, Enrique, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para el teatro, tu carrera y qué hay aquí en el Teatro Regiomontano para épocas post-pandémicas? Sí, hombre, bueno, definitivamente te digo, lo vuelvo a insistir, nos pegó muy duro esto, pero ya se está reactivando todo. Entonces, los proyectos que quedaron ahí pendientes, yo ya voy sobre una adaptación que le hice a... Hay una que tú debes de conocerla, una producción se llamaba The Loft. La primera fue de Bélgica y luego le hicieron hollywoodense. Bueno, esa ya le hice una adaptacióncita al teatro. Y hay otra producción que traigo con Hugo Santos, sí, que son 2 actores también, se llama Las Verdades de Cuca. También es una comedia muy padre donde van a ser varios personajes y todo eso, que eso ya lo traemos ya casi por empezar el proyecto, nada más que estábamos parados buscando inversionistas, producción, a lo mejor lo hacemos nosotros, no sabemos, y pues con todo esto de que dónde, en qué espacios, se cerraron muchos espacios, nos mataron bien feo, porque muchos espacios que estaban para poder escenificar ya no están. Definitivamente sí nos cambió mucho la manera del trabajo, tenemos que apasionarnos más, tenemos que
profesionalizar más esto, porque si no, entonces la gente se nos va, el público se nos va a ir. Pues yo me llevo mucho aprendizaje el día de hoy. Gracias. Estoy muy contento que hayas venido porque creo que estos espacios, cuando tenemos la oportunidad de llevar un mensaje a través de estos espacios, en este caso tú con todo lo que has dicho, creo que la gente puede llegar a empezar a darse cuenta, quienes no tenían esta cercanía con el teatro, de todo lo que involucra hacer teatro. Y que es muy importante cuando ven una pieza, darse cuenta cuál está hecha con todo esto, exacto, y cuál no. Exacto. Como bien lo dices, es bueno que haya teatro de todo tipo, pero también es bueno que el espectador empiece a saber qué tipo de teatro es, para que no crean que todo el teatro es igual. Exacto. Que como bien comentas, creo que hay distintos también niveles de calidad con muchas otras cosas, ¿no? Es como es como en el arte también, o sea, saber apreciarlo, el teatro, saber apreciar el arte, saber apreciar, en este caso, el arte escénico, ¿no? Saber apreciarlo, porque no es posible que vayas a ver una producción que tiene una déficit de calidad en talento actoral, en escenografía, en iluminación, entonces digas, wow, qué padre, y vayas a ver una producción bien hecha y digas, ay, qué padre. Pues a ver, espérame, o sea, ¿cómo? No te entiendo cuál es tu balance o cómo estás viendo, cómo estás apreciando el arte, cómo estás apreciando esto, de qué manera lo estás apreciando. Entonces también es eso. Mucha culpa es de que pues, no hay instrucción artística desde chiquitos. Ese es el pleito que siempre, ¿no? De la escuela, que no nos dan nada de arte como debe de ser para poder nosotros ir, porque no necesariamente te van a dar el arte para que seas ejecutante de eso, sino para que seas un buen espectador, claro, para que seas que aprecies bien el arte. Yo siempre lo he dicho, yo a veces que doy talleres y les digo, de aquí van a salir, yo doy talleres de actuación y a lo mejor muchos no van a poder actuar, pero van a conocer más de esto y a lo mejor se van a ver unos excelentes espectadores y van a poder filtrar y van a poder apreciar las cosas. Yo siempre les digo, vayan con ese ojo de entretenimiento, pero también crítico, para poder apreciar lo que están viendo, porque si no sabes o ignoras, pues ¿qué precisión le vas a dar? Yo voy a una cosa que ignoro, que no sé qué voy a ver, pues no sé si estuvo bien o estuvo mal. Por eso dicen después, no me gustó el teatro. Exacto. Entonces es que no hubo esa sensibilidad para apreciar lo que es el teatro. Así es, esa es la diferencia. Enrique, pues muchísimas gracias nuevamente. Si alguien está interesado en seguir tu trabajo o acudir a estas obras que estás dirigiendo para apreciarlas, ¿dónde te pueden contactar? Pues en las redes, mi Facebook es Enrique Páez Rubio, Instagram es Enrique Páez R, y ya. Perfecto. Ya, con esos son los que tengo. Para que sigan el trabajo de Enrique Páez, que no solamente como actor, sino también como director, nos ha mostrado unas obras bastante buenas. Sí. Yo me llevo muy, muy gratos recuerdos y experiencias de las obras que he visto, tanto como actor como director. Y sobre todo, que sigamos por este camino que comenta Enrique, sensibilizarnos para poder apreciar y degustar el teatro, al igual que cualquier otra obra de arte. Muchas gracias, Enrique. Sí, muchas gracias a ti y felicidades, y que sigan estas cosas, porque estos espacios los necesitamos para poder expresarnos también. Gracias, Enrique. Lo dejamos para un segundo capítulo, claro, todo lo que quedó pendiente el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias. Antes de cerrar esta sesión, me gustaría comentarles una reflexión a manera de conclusión. Las pastorelas son solo una forma de relato que busca mostrar los beneficios de obrar a través de la virtud y las consecuencias de los actos viciosos. En esencia, esto no es muy diferente a lo que provoca la tragedia griega. Sin embargo, la pastorela, en su muy particular forma de narrar, reduce el contenido implícito en su historia. Pero esto no tiene por qué limitarnos como espectadores, ya que los relatos nos ofrecen la posibilidad de vivir una experiencia estética, reflexionar, obtener efectos catárticos, aprender a través de toda la magia de la representación, como lo es la iluminación, el decorado, el vestuario, pero sobre todo, la energía que se percibe cuando estamos en ese santuario de la representación, es decir, el teatro. Te agradezco tu compañía y hasta nuestro próximo relato.
dead. Even the Mona Lisa's falling apart.